Antes de la otra pregunta, quiero ir a la última demostración, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tercer edificio que ustedes no van a ver, pero no van a ver hoy día, pero se los vamos a mostrar acá cómo funciona. Y hay una tercera manera que podemos usar, ¿no es cierto?, para controlar los desplazamientos de los edificios, y esto fue incorporado en el edificio Parque Araucano, ¿no es cierto?, en Presidente Riesco, en la calle Presidente Riesco, en Santiago. ¿Y qué es lo que tiene este edificio? Este edificio tiene 22 pisos y en el último piso tiene dos bloques grandes colgados de 170 toneladas, y esos se llaman amortiguadores de masa sintonizada. Hay dos bloques que están colgando del techo de 170 toneladas, y lo que hacen esos bloques colgando en el techo es cambiar las propiedades dinámicas del edificio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el efecto de colgar esos bloques? Entonces, fíjense ustedes, tenemos el edificio acá. Piensen ustedes que ese es el edificio que está ahí. Y ese es el edificio. Y fíjense ustedes cómo se mueve el edificio. Se mueve mucho. ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces? Podemos colocar estos bloques colgados en el último piso, que aquí en vez de bloque, en realidad le vamos a colocar una antena al edificio. Le vamos a colocar una antena, pero es lo mismo que colocar unos bloques. ¿Y qué es lo que hacemos con esta antena? Lo que hacemos con esta antena es cambiarle la rigidez y las masas al edificio de modo que tenga otro periodo. Y fíjense ustedes ahora cómo se mueve el edificio. Se mueve muchísimo menos. O sea, incorporamos esta masa, esta antena acá arriba, y el edificio se mueve muchísimo menos. Fíjense ustedes que se mueve mucho la masa, pero el edificio permanece prácticamente quieto. Y eso es lo que se llama un amortiguador de masa sintonizada, y ese tipo de sistemas para disminuir, ¿no es cierto?, las amplificaciones y desplazamientos en edificios se están colocando en Chile, ¿no es cierto?, y este edificio del Parque Araucano, ¿no es cierto?, tiene esos dispositivos para disminuir los desplazamientos. Preguntas, por allá, ¿sí? ¿Cuánto costo tiene aplicar este sistema? ¿Cuánto? ¿Cuánto costo tiene aplicar este sistema? ¿Cuánto costo tiene aplicar el sistema? ¿Cuál de los tres sistemas? Los tres. Si tú miras este sistema, en realidad este tercer sistema es básicamente un bloque de hormigón colgado. O sea, ese bloque de hormigón colgado tiene un costo absolutamente insignificante versus al costo del edificio, y lo que se gana en el comportamiento dinámico es muchísimo. El costo de incorporar aislación en la base es de aproximadamente un 2%, Juan Carlos debe saber mejor el número, un 2% del costo de la construcción. Ahora, si usted piensa en un hospital, el costo de la construcción aumenta un 2%. Pero si ustedes piensan todo el costo de todo el equipamiento que tiene el hospital, de los equipos de rayos X, de la resonancia magnética, de todas las camas y todo lo que está dentro del edificio, ese costo es mucho menor al 2%. Y si piensan después que el edificio, después de un terremoto, va a quedar operativo, va a funcionar y el hospital va a seguir funcionando, ahí hace que el costo sea absolutamente insignificante al momento de tomar la decisión. Otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con las construcciones subterráneas? ¿Hay algún sistema antisísmico para las construcciones subterráneas? ¿Para las construcciones? Subterráneas. Subterráneas. Sí. Las construcciones subterráneas tienen la ventaja que se mueven junto con el suelo. Al moverse junto con el suelo, no se produce la amplificación de desplazamiento que hay entre el suelo y esto. Acá se produce esta amplificación que mostramos en la curva, que se amplifica mucho. Una construcción subterránea se mueve junto con el suelo, y al moverse junto con el suelo no tiene una amplificación del movimiento que sí le pasa a los edificios o la edificación a altura, y hace que las edificaciones subterráneas, como los túneles, sean estructuras que son muy buenas para resistir terremotos y generalmente no tienen problemas. No son estructuras que tienen problemas. Yo quisiera saber cuál de los tres sistemas que mostraste es como mejor para la construcción. ¿O eso depende del material de construcción que vayas a utilizar? Aquí nosotros vimos cuál edificio es mejor para resistir un terremoto, este o este, y la respuesta es depende. ¿De qué depende? Del tipo de movimiento del suelo. La pregunta es que si yo tengo un edificio y puedo elegir entre agregar disipación de energía, colocar aisladores de goma o un amortiguador de masa sintonizada,
¿Cuál es mejor para disminuir los desplazamientos? La respuesta es, depende también. ¿Y de qué depende? Depende del tamaño del edificio, depende de cuántos pisos tiene, depende de su masa, digamos, y de eso va a depender, y depende del suelo donde está fundado, cuál es el movimiento del terremoto que va a esperar. Entonces, para cada uno de los edificios hay que estudiar las distintas alternativas, y por eso estos 3 edificios, cada uno tiene una solución distinta para disminuir los desplazamientos del que puede producir un sismo. Hola, mi nombre es Montserrat Maldonado y soy de Punta Arenas. Me pregunto, ¿cuál es la durabilidad de estos 3 sistemas que usted mostró? ¿Y y si quedan muy afectados después de un sismo? El tercer sistema, fíjense ustedes, este sistema es una masa que está colgada. Esa masa se mueve, no se daña nada, no hay ningún problema. O sea, la durabilidad de esto es infinita, digamos, hasta que el edificio haya que demolerlo. Los aisladores de goma, que lo vamos a ir a ver al edificio San Agustín, la goma con el tiempo se deteriora y se oxida, y el fabricante de goma estima una duración de 50 años aproximadamente. ¿Cuál es la gracia de los aisladores de goma? Es que después de 50 años se pueden cambiar los aisladores de goma. Uno levanta el edificio, saca los aisladores y coloca otro, y les vamos a explicar cuando vayamos al edificio. Y eso es un procedimiento sencillo, porque el edificio se construyó pensando en hacer ese procedimiento, y eso se puede cambiar. El fabricante estima aproximadamente 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay ningún edificio en Chile que tenga aisladores de goma por más de 50 años, entonces no sabemos cómo está la goma. ¿Cuál es la ventaja? Que la goma, ¿qué es lo que le hace más mal a la goma? El sol. Y la goma está en el subterráneo, escondida, no hay sol, no hay luz, entonces pensamos que van a durar más de 50 años. Y el tercer sistema, ¿no es cierto?, que es los disipadores que tiene el edificio Titanium. Esos elementos se dañan cuando viene un terremoto grande y tienen la ventaja que se pueden cambiar. Ahora, en el edificio Titanium, ¿necesitaron cambiar o no necesitaron cambiar los disipadores? Se lo tienen que preguntar después a Juan Carlos cuando hable. Él les va a contar si es necesario o no es necesario. Hola, soy Matías de La Serena y me quisiera preguntar qué medidas hay para los sismos, para evitar los sismos, pero a nivel más casero, a nivel de estructuras más pequeñas, que sean sin tanta inversión, que sean como medidas más simples. Para las casas. Para las casas, las viviendas. Bueno, en el terremoto que tuvimos ahora del Maule, vimos que las casas, digamos, por lo menos en Santiago, digamos, las casas que son de hormigón o muchas de albañilería se comportaron bastante bien. ¿Quiénes son los más afectados? Principalmente las casas de adobe. Las casas de adobe son los más afectados, y en un país tan sísmico como Chile, digamos, mi opinión personal es que las casas de adobe habría que ir eliminándolas de a poco para que no tener más casas de adobe, porque son peligrosas por los sismos. Las casas de madera son muy buenas porque la casa de madera es una casa flexible que permite deformarse y se comportan extraordinariamente bien. Las casas de hormigón también se comportan muy bien, digamos, en los sismos, y también se han incorporado sistemas de disipación de energía, que también Juan Carlos ha participado de cómo meterle aislación sísmica a casas de 1, 2, 3 pisos, digamos. Unos sistemas que son baratos de poder cómo colocar disipación de energía en estas casas. Y eso se ha hecho estudios en Chile y se hicieron ensayos en laboratorio. No estoy seguro si se ha llevado a la práctica, pero eso se está haciendo y se está estudiando de ver cómo mejorar la seguridad en las casas. Es referente a eso mismo, bueno, me llamo Alejandro, es referente a eso mismo las casas de hormigón, o sea, de adobe. He escuchado que las casas de adobe pueden funcionar bien siempre y cuando no tengan ventanas, porque producen como un enmayado, o sea, como un entretejido con el enmayado parecido al hormigón. Y creo que las casas de madera también son buenas resistentes a los sismos, pero ahora no hay que sacarle las ventanas a una casa. Pero, ¿qué tan eficiente es hacer una casa de adobe sin ventanas para un sismo? El único problema de eso es que nadie quiere vivir ahí. A mí no me gustaría ir a vivir en una casa sin ventanas. Yo me imagino que a nadie de ustedes le gusta la casa sin ventanas. El adobe, en Perú, por ejemplo, hace mucha tecnología y mucho desarrollo tecnológico de cómo desarrollar y construir casas de adobe que sean mejores para los sismos. ¿Qué es lo que pasa en Chile? La mayoría del adobe que se ha construido hace mucho tiempo es muy artesanal,
que no hay una inspección técnica, no hay un constructor ahí que esté revisando que efectivamente se construya como se tiene que construir, no hay una certificación de cuál es la calidad del barro que se está usando, entonces es un material que tiene muy baja calidad. ¿Se podría construir de mayor calidad? Sí, los peruanos lo están haciendo, digamos, y están desarrollando esa tecnología y están diciendo que nosotros también podemos hacer esa tecnología. Ahora, a mí no me gusta, personalmente no me gusta mucho el adobe, digamos, pero hay personas que creen que el adobe sí es capaz de comportarse mejor sísmicamente y se pueden colocar dentro ciertos palos, digamos, y se refuerza con palos y con diagonales para poder mejorar el comportamiento sísmico. Ahora, ¿qué ley o qué conducto regular hay que seguir para una fiscalización del hormigón? Bueno, mi mamá trabaja con estructuras metálicas y hormigón. ¿Ya? Y me ha dicho que la mayoría de los edificios que se han caído no han sido precisamente porque el arquitecto haya tenido un error, sino que en la inspección de cómo estaba el cemento, cómo estaba el material, estaba mal fiscalizado. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes para fiscalizar correctamente eso? Bueno, ahí también hay todas unas manos negras. Pero... El tema de fiscalización es complicado, digamos que yo como investigador y como académico, digamos, no me meto mucho en el tema de la fiscalización, eso tiene que ver con el gobierno y o con la gente que construye, digamos. Pero es importante cuando se hace una obra y se construye algo importante, un colegio, un edificio, digamos, es necesario que haya fiscalización de modo que se construya lo que el ingeniero dice que hay que construir, digamos. Un ingeniero, hay unos planos que dice lo que hay que construir, es importante que se coloquen los fierros que hay que colocar, que el hormigón tenga la resistencia que tiene que tener, porque si eso no pasa, el edificio no se va a comportar como uno quiere que se comporte, digamos. Se va a comportar de otra manera, y esa manera puede ser perjudicial y puede producir daño. Entonces, es muy necesaria la fiscalización, digamos, para estar seguro de que se construye realmente en obra lo que se pensó. ¿Cómo hacer para que esa fiscalización sea mejor? No tengo la respuesta, pero todas las causas de los daños de los edificios que vimos se deben a esa causa y la respuesta es, yo creo que no. Yo pienso que muchos edificios se cayeron, estaban bien construidos, tenían los materiales correctos y todo, y se cayeron porque el movimiento del suelo fue distinto al esperado, porque el edificio tenía ciertos pilares y columnas que estaban en lugares que eran más complicados para el edificio, pero no solamente porque los materiales fallaron.